Muy buenos días, gente preciosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Curumaní Cesar. El día de ayer me quedé con la palomita que la metimos acá debajo de que eso es como un kiosco, para que no se mojara, porque anoche que llegamos a Curumaní empezó a llover muchísimo. Gente, hoy tenemos una ruta muy especial. Hoy vamos a tratar de llegar hasta San Alberto. Al principio había pensado llegar hasta Huachica. Nos vamos de este pueblo, gente. Acompáñenme en este nuevo recorrido de ruta por el Cesar. Fuímonos. Bueno, preciosos, qué mañana más fresca. Salgo casi antecitos de las 9 de la mañana de Curumaní. Voy a tanquear la Palominchis. Hasta retractomula. De esas me voy a encontrar hartos aquí en el camino. De aquí para allá me voy a encontrar tractomulas a doquier, mi vida. Todas las que puedan imaginar, colores, sabores. Vea, esta azulita. Una verde y falta una roja. Ah, bueno, esta otra azul. Vamos a tanquear con la paloma para salir, porque hoy quiero llegar un poquito más temprano y ya cada vez más cerca de Santander, cada vez más cerca de Bucaramanga. Va a ser mi primera vez también en Bucaramanga. Buenos días, ¿me llena el tarro, por favor? ¿Cuándo van ella? Voy a volver a mi tierra, a Caquetá. Vengo dando la vuelta por Colombia, ya estoy a La Guajira. ¿Ahí viene La Guajira? ¿En ella? Sí, fui hasta Punta Gallinas en ella. Muchas gracias. La gente acá está asombrada de la paloma. Bueno, mi gente, ya tanqueamos la paloma. Están asombrados de verme con esa paloma. Que la tengo bien cuidada. Vamos a llamar a mi madre y arrancamos. Nos vamos de Curumaní, señores. Vamos a hacerlo, paloma. Acabamos de llegar a Pailitas. Creo que ese es un sector muy movido por tractomulas, carrotanques. Aquí debe ser mucho el paso de camioneros, porque vea, está teteado de puras tractomulas. Hombre, hace rato que no me encontraba en la vía tantas tractomulas. ¿Cómo se le dirán a la gente de Pailitas? A veces me pregunto esos gentilicios. ¿Bailoteño? ¿Bailetista? No sé cómo se les dirá. Pero como yo no me quedo con la duda, se los voy a colocar aquí. ¿Cómo se les mencionan? ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Pailitas? Estamos en Pailitas, aquí el tráfico ya empieza a notarse mucho más. Aquí hay más tractomulas, el tráfico es más pesado, evidentemente. Esta calle sí está muy paila, después de que sale uno de la doble calzada. Uy, Dios mío. Hay que tener mucho cuidado porque uno viene muy rápido y cuando sale la doble calzada se topa con, así como está esta carretera acá, vean. Así se topa uno, feísimo. Feísimo, feísimo el paso llegando a Pailitas. Le cuento que me comí un hueco tremendo. Antes, menos mal que iba despacio a esta velocidad. Si no, yo creo que me accidento ahí en ese hueco, mano. ¿Qué cantidad de huecos tan arrechos hay en este pedacito entrando pues al pueblo? Me he encontrado como unos 6 huecos aquí en la vía. Y claro, como va el carro adelante, uno no mira el hueco, sino ya ahí encima. Ay, mira, acá hay puros jugos naturales en esos cositos. Puros jugos naturales venden ahí. Yo amo Pailitas, debe ser conocido por los jugos, porque hay muchos puesticos así, vea. ¡Qué ruta más pesada, Dios mío! Paré a hacer un descanso aquí. Todo esto que estamos pasando es la ruta 45. Y tenemos montañas muy lindas allá de frente, pero también hay carros demasiado grandes. Ahora tuve un susto muy berraco, preciosos. Tuve un susto muy berraco porque yo venía ahí por el carril normal. Se supone que hay un otro carril para que te adelanten. Y venía una camioneta, no sé quién iba en esa camioneta, a toda miércolada, parce. Y claro, como yo iba en mi carrilcito normal, yo siempre voy por la mitad para que la tractomula o el carro que me vaya a adelantar se tenga que meter al otro carril, ¿cierto? Para que haga esa bien adelantada y no me adelante en mi propio carril y no tener que echarme más a la orilla. Resulta que yo iba por mi carril, venía una tractomula al lado mío que me estaba adelantando. Cuando sentí fue que por el lado derecho se me adelantó una camioneta blanca a toda mierda, mano. La tractomula ya tiene un aire que me está jalando y viene otro carro por la derecha y me adelanta. Pues imagínense esos dos aires, cómo me llevaban en la moto. Eso se me
me movió esa moto horrible. Ahí me pude haber accidentado, Dios me libró, me guardó. Pero bueno, Dios, gracias por librarme de esta y de muchas más. Y de quién sabe cuántas me libró también. Me paró la ambulancia, era que pensó que estoy varada. Ve, acá no llevo nada de agüita, vea, va vacío. Y tengo una sed también porque no he encontrado un lugar donde pueda comprar agüita. Pues sí, he pasado por lugares, pero bueno, voy a comerme este manguito que ya viene todo mayugado, cítico él. Por acá traigo unas mangas, que son las que me traje de la Guajira. Estas, vea, todavía tengo 2 mangas de la Guajira. Y traigo otro manguito que me había comprado yo en Riohacha. Este mango viene de Riohacha. Voy a comer mejor 2 mangos de alguito para descansar. Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel. Tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Ese mango estaba muy dañado, me va a tocar comerme el otro mango que había comprado en Riohacha, porque el manguito trico estaba paila. Este sí se ve buenísimo, amor. Vamos a comernos esto. Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder. Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer. Llegamos a Huachica, César. Aquí tendremos que buscar almorzadero. Creo que nos ha rendido bastante. Imagínate, ya estamos en Aguachica. Ya nos quedarían como 70, si no estoy mal, 70 kilómetros hasta San Alberto. Y la verdad que voy muy bien de tiempo. Deben de ser como las 12 del mediodía. 12 en punto, medianoche. Así que vamos a buscar un almorzadero así, restaurante bueno, bonito y barato. Bueno, pero es que Aguachica es pequeñito, ¿o qué? Que yo ya miro que de aquí para allá no hay nada más. Ay, venga, yo miro en el GPS. A ver, ¿dónde me hago en una sombra? Vamos a hacer en una sombrita para mirar. Si Aguachica es esto, ¿solo esto? ¿Así de pequeño es? ¿Y yo me lo imaginaba más grande o qué? A ver, espérame, hago allí en una sombrita para mirar, porque allí entramos y yo no veo más pueblo. 20 minutos después. Evidentemente esto es Aguachica, pero Aguachica queda más abajo, el pueblo queda más abajo. Yo pensé que esta partecita era solamente Aguachica y ya estaba asustada yo, pero esto está pequeñito. De Aguachica lo mencionan muchísimo en los noticieros. Toca bajar, está más abajo está Aguachica. Y esto sí ya es Aguachica. Esto sí, primo. Por acá dicen mucho mi primo. Entonces, primo, ¿qué más? ¿Qué va? ¿Cómo va? Vamos a recorrer un poquito las calles de aquí de Aguachica. Este pueblo de verdad lo he escuchado mucho en los noticieros. Y yo, mire, me citas es porque ahí es. Vamos a tratar de dejar la paloma aquí cerquita para verla. Almorzaremos aquí. ¿Qué tienen para almorzar, mi reina? Amor, tengo de 7.000 albóndiga, pollo sudado y pata de res. De 8 tengo esmechada, carne sudada y de 9 tengo lomo, pechuga, carne asada, hígado en bistec, carne en bistec. Carne en bistec, por favor. Bueno, gente, les cuento que es la primera vez que tengo tanta variedad para pedir en almuerzo y de precios muy económicos. Este lugar, ¿cómo se llamará? No sé, restaurante La 39, aquí en Aguachica. Ahí les doy el datico, de pronto les sirvan. Vamos a ver ahorita que probemos cómo será. Llega la paloma como ahí, mira, es linda en Aguachica, César, mi amor. Vamos a almorzar. 6 horas y media después. Vamos a recorrer un poquito las calles de Aguachica. Les voy contando que Aguachica es el segundo municipio más importante del Cesar. Es un municipio muy poblado, también tiene gran comercio, porque inclusive este es como centro del Caribe colombiano con los Santanderes. Entonces es muy movido también por eso. Aguachica, si no estoy mal, tiene aeropuerto. No sé si es aquí mismo o retiradito, pero sé que hay un aeropuerto por acá cerca. Preciosos, toda esa ruta que veníamos haciendo nosotros en esa doble calzada, esa ruta es la Ruta del Sol. Cuando fui desde Guaduas, Cundinamarca, hasta El Doradal, en Antioquia. Esa parte de allá es también la Ruta del Sol. Esta es la Ruta del Sol número 2, o no sé si será la misma. Realmente yo creo que debe ser como la misma. Se deben de unir en algún momento, ¿no? Yo pensé que Aguachica era más caliente, me lo imaginaba más caliente y la verdad que tiene un clima bien tranqui, pues para ser las 12:30 del día. Yo me lo imaginaba acá más caluroso. Cosa que me gusta es ir al parque principal y mirar la iglesia de los pueblos. Pensaba haber tanqueado allá en el parque, pero resulta que a una cuadra antes de llegar al parque se quedó sin gasolina la paloma. Te vamos a tanquear en el parque, nos comemos un dulcecito más bien. Esa es una 80. ¿Una 90? Ah, una 90. Sí, una Yalin 90, sí señor. Ah, yo pensaba que era una 80. Pensaba. No, es una Yalin 90. Como de lejos se ve. Ah, una Yali. Ah, claro. No, pero de lejos se ve como una 80 por adelante aquí.
Oye, esa 80 salió muy buena. Sí, por ahí he mirado varias primitas de La Paloma. Le echamos gasolina a la Palominchis. Ahorita sí alcanzamos a llegar al parque. Vea pues, esa callecita de Aguachica me gusta. Está colorida. Son como muy parecidas, todas tienen como que la misma fachada. Bueno, vamos a tratar de meternos por esta otra porque me pasé, ya vi la iglesia allí. Definitivamente este pueblo es grandísimo, mano. Acá está la iglesia San Roque, así se llama, iglesia de Aguachica. Ya este es el parque, vamos a comernos por aquí alguito para pasar un tantico el almuerzo. Ay, voy a preguntar allí por lo que necesito. Bueno, vine a comprar dizque un protector solar que me ha servido muchísimo para todo el viaje. De pronto a ustedes también le pueda servir. Es este, vean, este protector me ha servido muchísimo. Y un sachet dura, mami. Están en promoción aquí donde vine a comprarlos. Y terminé comprando agua y terminé comprándome un electrolit porque uno a veces no debe esperar sentirse deshidratado para tomar las cosas porque ahí ya paila. Señalan de que eso ya usted ya ha avanzado pues en la deshidratación. Entonces voy a tomar eso para seguir la ruta aquí para allá. ¿Más lejos? Sí, voy para San Alberto. ¿Pero no vivís ahí? No, yo vengo viajando, venía de Curumaní y ya mañana, ahí me quedo en San Alberto para descansar, mañana ya Bucaramanga y así empiezo a bajar. ¿De dónde eres? Soy de Caquetá. Yo creo que ya se me quitó un poquito el sueño porque tenía como un sueño, como una pesadez del almuerzo y esto es bastante peligroso para cuando uno va arrancar una ruta y más con estos calores, muchísimo más. Bueno, nos espera un aguacero muy tremendo. Para este lado está bien despejado, pero para este lado, para el que yo voy a arrancar, que seguiremos la ruta del sol, va a venir un aguacerón. Dios santo, ojalá que alcance a salir y no me toque por allá en la vía estar colocándome esas carpas. Bueno, realmente aquí en el parque no hay nada así como chévere para uno mostrar en el parque. La iglesia es relativamente pequeña, así que por eso no mostré mucho el parque y me voy. Ay, Dios mío, mira el aguacero que viene, gente. Yo no sé si confesar mis pecados o ponerme la carpa. Ojalá pueda esquivar esta tormenta que viene para no tener que ponerme esa carpa. Y no me quiero mojar más porque esta mañana amanecí toda maluca, como con síntomas de que me diera gripa. Gracias a Dios ya se me quitó. Entonces vamos a darle, vamos a tratar de salir lo más rápido posible de Aguachica. Viene el agua, viene el agua. Rapidín. Ay, vea, terminé de baratar la carpa ahí. Pondremos esta carpa que es lo más primordial porque acá llevo cosas. El aguacero viene ahí atrás. Allá al fondo ya está el agua cayendo que da gusto, así que no me voy a arriesgar. Con toda se vino el agua, vea. Ya que ya está lloviendo durísimo. Vamos a amarrar esta carpa acá. Ese aguacero. Voy a tener que quitar la cámara por la media moon que ya le he explicado. Y apenas salga de esta lluvia, seguiré grabando. 346 minutos más tarde. Bueno, les cuento que acabo de pasar una tormenta ni la más berraca. Ahí atrás quedó. De aquí para allá está despejado. Por eso puse la cámara. Dios mío, qué miedo pasar en esa tormenta con carros, con carrotanques, con tractomulas. Qué temor, de verdad. Qué aguacero tan tremendo me tocó pasar. Esos guantes están que no le cabe una gota más de agua, vea. Vea cómo bota el agua. Bueno, precioso, les cuento que estoy como a 5 kilómetros, no menos, 4 kilómetros de San Alberto. Y acá miro a ver cómo va a ser la quedada. Y si no, pues me voy para el pueblo que está como a 4 kilómetros, está San Alberto. Uy, Dios, vengo cansadísima, mano. Yo pensé que iba a llegar un poquito más temprano, pero, parce, de verdad que esa lluvia me cogió. Y eso le hace dar uno sueño, pereza, uno no quiere nada. Ya los saludo desde la habitación en la que me quedé anoche. Una cama bastante amplia, eso sí le digo que tienen aire acondicionado. Por acá están los bañitos, unos baños común y corriente. Nada del otro mundo. Aquí me quedé.
Yo no sé, pero yo no soy como tan buena para quedarme en hoteles. No sé, no duermo bien, no descanso bien. No sé, pero no me gusta casi dormir en hoteles y hay veces que toca uno quedarse en hoteles. Allá abajo está la paloma, está tapadita. Eso sí, menos mal que anoche no llovió porque si no se hubiera empapado. Acá tengo los guantes, que estos guantes están mojadísimos todavía. De esa lluvia, vea, todavía se le siente el agua. Y hoy ya tenemos ruta nueva. Hoy con la voluntad de Dios vamos a llegar a Bucaramanga. Ya saldríamos definitivamente de Sucre. Inclusive allí cuando salgamos ya del pueblo, en el puente, ahí nos vamos a despedir ya de Sucre y vamos a entrar a Norte de Santander. Es algo muy charro porque es que aquí está Norte de Santander y está Santander. Son dos departamentos diferentes, pero primero paso por Norte de Santander, recorro un pedazo, unos kilómetros y ahí sí entro a Santander. Esa paloma quedó muy buena. Yo ayer la limpié súper bien porque me gusta que se vea súper limpia. Eso dice mucho de uno como dueña de una moto o de cualquier cosa. Entonces me gusta mantenerla limpia la paloma. Puse mis guantes allá adelante a ver si se alcanzan a secar. Pero vea cómo está el día. Nos despedimos yo creo que de Cesar con una mañana demasiado nublada. Bueno, ya llegamos por acá como a un lugar donde vamos a desayunar, tomando un cafecito, esas papas se ven. Después de desayunar nos vamos de San Alberto. Ese desayuno que yo me comí, que fue un caldito de costilla con arepa y café, me valió 7.000 pesos. Los desayunos son económicos y la comida en los pueblos que he visitado por acá en el Cesar, la verdad que me han sorprendido porque es económico y uno queda muy bien. Este río que vamos a pasar acá viene siendo la división entre dos departamentos, o sea, estamos dejando Sucre, este es el río Sucre, preciosos, ahí donde lo ven. Aquí es la división político-administrativa entre Sucre, que es esto que estamos dejando de aquí para atrás, y de aquí en adelante vamos a entrar a una partecita de Norte de Santander, porque hay que aclarar, Santander es un departamento y Norte de Santander es otro. Nos despedimos ya oficialmente de Sucre y le damos la bienvenida a un nuevo departamento que realmente vamos a recorrer muy poquito de Norte de Santander. Bueno, me acaba de pasar un cacharro bien berraco aquí en esa gasolinera saliendo. Bueno, resulta que tenía que tanquear el tarro, ¿cierto? Al tarro le he hecho 10.000, 15.000 pesos porque no me gusta llevarlo tan lleno. Llegué a la gasolinera y le dije a la chica, me regala 10.000 pesos por favor. Y la muchacha de pronto no me entendió bien y me llenó el tarro fuleteado. Cuando yo miré que ella me dijo, ay, pero toca dejarlo así porque no le cabe más. Yo, ¿cómo así que no le cabe más? Sí, es que ya está lleno. Yo, ¿y cómo así que está lleno? Yo no te pedí que me lo llenaras, dije que me regalaras 10.000 en el tarro. Dijo, ay, yo le entendí full el tarro. Imagínense, ahí gracias a Dios tenía plata, pero donde no hubiera tenido plata, ¿qué? Gente, hice una paradita técnica porque vengo en una zona bajando y subiendo montaña que da gusto. Después de venir en esa ruta del sol, que es una planicie y que es así súper amplio para ver para todos lados, vengo bajando, subiendo montaña, curvas demasiado cerradas. Hombre, qué cambio de vía, qué cambio de carretera. Y aquí paro para contarles algo puntualmente y es que oficialmente, gente, estamos en el departamento de Santander. ¡Ayuda, tractomula! A polvo que da gusto. Ya estamos en Santander, mi amor, a 62 kilómetros de Bucaramanga, preciosa, hermosa. Oh, estoy feliz. Creo que Norte de Santander fue rapidito, era solamente paso, más no era porque entrábamos a visitar pueblos ni nada. Vamos ya para Bucaramanga, de aquí en adelante ya es Santander y nos ha rendido bastante, aunque vengo bajando mucha montaña y todo eso, tiene que uno bajar despacio porque las curvas son demasiado cerradas, pero se disfruta una cosa deliciosa porque estamos metidos como en medio de la montaña. Prefiero eso que venir en esa recta que veníamos de la Ruta del Sol, que uno siente que se duerme, que le da pereza. Allá las tractomulas van a más de 150 kilómetros por hora. En cambio aquí no, aquí la tractomula le toca suave mi calor. Suave, suave, suave mi canoa. No son las olas cuando llegan a la proa. Suave, suave, suave mi canoa. Primera población
población que nos encontramos en Santander. Este municipio se llama El Playón y a la gente de acá se le llama playonero o playonera. El Playón es un municipio productor de maracuyá y de cacao. Produce casi el 80% de cacao de la subregión de aquí de Santander. Además, también tienen procesos de minería, tiene charcos para visitar. El Playón es la primera población, el primer municipio que visitamos o que pasamos de Santander. Hay mucha fruta por acá, vea, papaya, sandía, aguacate. Uy, qué aguacatotes tan grandes, mano. La población de Río Negro, vea estas Toyotas, estos carros, por allá le conocen como camperos, pero aquí una machera de carro ese, vean, una Toyota, finos carros. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo. Bueno, ahora sí llegamos oficialmente a Bucaramanga, conocida porque aquí en Bucaramanga se hacen los mejores calzados de Colombia y también hacen joyería de muy buena calidad, o sea que tiene muy buena fama el calzado Bucaramanga, por ejemplo, que es un calzado bueno, bonito y barato. Imagínate que para entrar toca subirlo, mami. Pero ya estamos acá en Bucaramanga, mi primera vez con la paloma en Bucaramanga. Dios santo, esta vez llegamos mucho más temprano de lo que ya habíamos presupuestado llegar, nos rindió bastante y aquí están las primeras imágenes de Bucaramanga, una nueva ciudad del proyecto Centauris, gente. Toca como todos los días buscar dónde me voy a quedar, qué voy a comer, qué voy a visitar. Vean la belleza del lugar que estamos pasando aquí en Bucaramanga, mi amor. Este puente me va a llevar hacia un municipio porque resulta y acontece que aquí hay un motoviajero que se llama Sergio. Entonces Sergio me va a recibir en la casa de él con su esposa, con sus hijos. Entonces, preciosos, pues vamos para Girón. Aquí voy a poder quedarme esta noche, no sé mañana, pero por lo menos hoy voy a descansar ahí. Así que bueno, vamos para Girón. Esa casa de la esquina tranquilamente puede tener 200 años. Que hay paredes que tranquilamente pueden medir 80 centímetros a 1 metro. Me van a hacer hasta un corte, mi amor. Vamos a ver qué me va a hacer el señor acá. Le vamos a quitar esto del pelo para yo tener los recuerdos. Cuento que ya estamos dentro del cañón de Chicamocha. Nosotros venimos desde por allá, hemos subido todo esto y lo que nos falta, miren en esas montañas.